Dios nos va preparando para lo porvenir, para lo que está en la inmediatez a llegar, y algunos, bueno, ya lo tienen en realidad como escenario, y hablo de un tiempo de guerra y de conquista. Para que haya conquista tiene que haber guerra, y la guerra ya está planteada de parte del maligno, pero somos nosotros los que a veces no hacemos la guerra. Pero bueno, le damos gracias al Señor que sí, somos una iglesia guerrera, que sí, hacete parte de una iglesia guerrera y hostil para con Satanás, porque si el reino de los cielos sufre violencias, si cuánto más el infierno tiene que sufrir violencias. ¿Verdad que como reino de los cielos muchas veces como que decís atentado de los mismos infiernos? Y a veces tan quietos, tan abocados, tan casi como entregados, como no estuvo Jesús. Y por eso tenemos que aprender de Jesús para los diferentes escenarios de guerra que hay. Hay un primer escenario de guerra, un primer campo de batalla, que lo podemos llamar el campo de batalla de 360 grados. ¿Saben lo que son 360 grados, no? No es esto, no es 90 grados, no es sino justamente toda la circunferencia, todos los frentes. Ese es el campo de batalla más grande, más nocivo, donde ¿por qué no nos podemos sentir más Jesús? Porque Jesús estuvo en ese inicio suyo, ministerialmente, digamos entonces que ese campo de batalla tan generalizado, que voy a decir por todas partes, parece que el enemigo se le agarró conmigo, y él como que lo tomó esto de comienzo, ¿no? Es importante que los que están comenzando o recomenzando las cosas de Dios sepan que los comienzos son difíciles. Los comienzos son para los valientes. Yo hablaba en estas últimas horas con alguien que en realidad estaba recomenzando las cosas de Dios luego de un primer envión, luego vino un vacío, luego, bueno, se generó algo nuevo, lindo de Dios y reapareció en la iglesia y lo vi con mucha belleza, mucha alegría, pero de vuelta parece que el tobogán espiritual lo hubiera agarrado, porque los principios, el comienzo es un momento de guerra generalizada. Y que eso se da así, más énfasis así al principio, es así. Por eso, si querés, ya podés ir arrimándote a Mateo capítulo 4, que ahí Jesús tuvo su primer escenario de guerra espiritual en forma 360 grados, por todas partes, ¿no? Y él, así como en el centro, no te estoy diciendo que estos momentos asiduos y difíciles, arduos y guerreros, en todos sus énfasis, no se te vayan a volver a repetir. De lleno y de arranque, sí. Eso es muy importante que lo sepas para que te agarres con uñas y dientes de Dios y de las armas en Dios que son poderosas para la destrucción de fortalezas, pero sepas que también eso no va a durar así para siempre. ¿Sabes que cuando hay en Mateo, como te decía, ya te vamos citando por ahí, Mateo capítulo 4 y a partir del versículo 1, esto duró al principio y el Señor al final lo reprende a Satanás y el diablo y los 360 grados de frente de batalla dice que el diablo se fue por un tiempo. Como que ese momento arduo y difícil puede volver. Pero lo cierto es, y bueno, ayer yo hablaba con una persona que me preguntaba curiosamente y me decía, yo no sé, pastor, si seguir reprendiendo a Satanás, porque de verdad, cuando lo reprendo, se va. Pero luego el tiempo vuelve. Y yo le dije, pero bueno, está bien, porque eso es así y funciona así. ¿Dónde no va a ser así? En el cielo. Pero dice que acá en la tierra el diablo anda como león rugiente. Anda como león rugiente buscando a quien devorar. Lo veíamos el domingo inclusive en la palabra que nos decía el escenario óptimo para Cristo, que es el lugar y las personas sin pecado, huerto de Edén, libro de Génesis, y todo estaba tan bien y tan ok que ahí andaba el Señor paseándose en el huerto. Pero porque de tierra se trataba, me va haciendo, ¿no? Ahí también estaba el diablo. Y el diablo anda ahí como león rugiente y andaría haciendo de la suya hasta que de repente aparece en escena
y no se toma cartas en el asunto como hay que tomarlas. Así que es importante que estés, más allá en qué instancia estés de guerra espiritual, que sepas realmente defenderte. Una manera de la defensa es conocer la cartografía espiritual, de lo que es la guerra espiritual, diríamos en lo que ya estamos mencionando, que es este primer gran tópico, ¿no? De arranque a Jesús le tocó y a nosotros también. Que una guerra generalizada. Por momentos vas a tener más paz y por momentos te va a volver el 360 grados, como te dije. Pero el diablo, de una o de otras maneras, se va a seguir queriéndose avecinarse a tu vida. Porque lo reprendes, y el Señor lo reprendió acá en el capítulo 4, versículo 11, y dice que el diablo lo dejó, pero luego vamos a ver inclusive, si nos da tiempo, cómo en otra ocasión volvió el diablo, y volvió en otro escenario de guerra. No todos los escenarios de guerra son siempre iguales, pero es importante que cual sea el escenario de guerra, sepas que estás en guerra. ¿Por qué? Porque el diablo está en guerra contra ti. Y el diablo vino a matarte, a robarte y a destruirte. Pero yo he venido, dijo Jesús, para que tengas vida y la tengas en abundancia. Y para eso tenemos que centrarnos en Jesús. Sí, sabiendo que de repente, justamente, nosotros también vamos a ser el centro de atención y de la guerra espiritual en nuestra contra. Como nos dice en Mateo capítulo 4. En Mateo capítulo 4, versículo 1, así lo podemos ver, ¿no? Cuando dice, palabras más, palabras menos, el versículo 1 dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, etcétera, etcétera. Fíjate cómo el centro era Jesús. Y cómo Él centradamente, Él se paró en un momento de guerra espiritual, como hay que pararse, no para llevar la derrota, sino para alcanzar la victoria. Y así como Él tenemos que copiarlo y ser nosotros también. Dice que Él, Jesús, bueno, saberlo esto vos también para vos, dice que fue llevado a esa situación. No es una cuestión de decisión propia, no es que si yo quiero o no quiero. De repente, ¿sabes quién? El mismo Dios, el mismo Espíritu Dios te va a llevar a instancias que vos no querés abordar, pero tenés que abordarlas. Tenés que pasar por esos ciertos momentos, pero para sucumbir ahí no, para salir airoso y victorioso. Para socavarte las cosas de Dios, aparecer, desaparecer, subir y bajar, no. Sino para seguir creciendo y pasar eso que termina siendo un filtro de prueba, para que Dios, como luego pasó con Jesús, te pueda usar, te pueda levantar para cosas mayores en este 2024 que nos toca vivir. Un aplauso grande y decirle, Señor, yo quiero hoy aprender de vos entonces. Y quiero aprender de lo que tu palabra me revela de los diferentes campos de batalla. Este primer frente de batalla, ya dijimos, lo tenía Jesús como que en el centro de atención, como que todas las miradas, y en este caso los mismos infiernos eran para Él, pero Él estaba, versículo 1, en el Espíritu. Es importante que no te encuentres desarmado, ni desubicado en vos mismo cuando venga la prueba. Cuando venga el momento de guerra, que va a ser en cualquier momento, porque el diablo anda como el león rugiente. Y es importante entonces que estés lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo uno se puede llenar del Espíritu Santo? Sino justamente clamando a aquel que nos da la llenura del Espíritu Santo, que es Cristo. Y Él en nosotros y nosotros en Él. Él, como quien era Jesús, ahí en ese momento de guerra espiritual detonada y atravesada por todas partes, Él estaba en el Espíritu. Pero además, versículo 2, dice que Él estaba en ayuno. Es bueno y oportuno todo esto, yo lo veo tan coincidentemente con el mensaje, con la prédica de ayer de Playa Pascual, que también dio pie, cuando se hablaba también del ayuno, se dio pie para el anuncio que ahora te voy a recalcar y te voy a recordar a vos también, no solamente que por saber que estamos comenzando un nuevo año, estamos en 2024, primeros días, primeras semanas, ya nos estamos preparando para que en este mes de febrero
la iglesia toda, así como cuando venga el discipulado, la iglesia toda. Pero también en este mes de febrero todos podamos ayunar. Pero vamos a hacer uno de esos ayunos que son viables y posibles para cualquiera de nosotros. Porque estamos hablando, si bien de un ayuno prolongado, un ayuno de 21 días, estamos hablando del ayuno del profeta Daniel. El profeta Daniel dice que desde el primer día, pero tuvo que completar los 21, desde el primer día no solo que él se puso a ayunar, sino sobre todo, ¿no? Hay que disponer el corazón. Desde el primer día que él dispuso su corazón, dice que fue oído y visto en el cielo. Y Dios le envió mayúscula respuesta, no le mandó al día 21 un ángel, le mandó el arcángel Miguel. Pero cómo realmente se demoró, porque digamos, y dice, el conflicto era grande, en verdad, y entonces a las cosas grandes hay que atenderlas de manera grande también. Estamos comenzando un año que es importante y estamos detrás de cosas grandes. ¿Cuántos gritan amén? Y sabemos también, como en el libro del profeta Daniel, que el conflicto es grande. Por eso nosotros tenemos que atravesar barreras y las propias nuestras también primeramente, y atrevernos a hacer, y bueno, luego vamos a hablar con más detalle, este ayuno, en el mes de febrero se viene sobre el ayuno del profeta Daniel, que no es un ayuno completo, sino que vas a participar de ciertos alimentos, de ciertas comidas sí, pero de otras no. Y estas cosas, volviendo a Mateo 4, los llevaban al Señor preparado para ese momento de guerra espiritual, donde ninguno de nosotros tenemos por qué sucumbir. ¿Sabes? El Señor dijo, de las ovejas que me diste, ninguna se perdió, sino el hijo de perdición, hablando de Judas. Así que no importa cuán agravados sean tus días hoy el Señor te dice, sé lleno del Espíritu Santo, sé una persona de oración y de ayuno, y por lo demás, yo voy a estar contigo para darte la victoria en tus grandes y no tan grandes conflictos. Dale el aplauso grande y decirle, Señor, yo quiero ver victoria en este 2024. Y sabés que si, en mi caso, bueno, si damos vuelta a la página y nos vamos un poquito más adelante, aquí en Mateo capítulo 4, nos damos cuenta que el diablo atacó en una seguidilla de cosas. En esos 360 grados que te decía, problemas por acá, problemas por allá, por este lado y por este otro también. ¿Viste cuando vos decís en simultáneo? Sí, en simultáneo. O en forma capaz que secuencial, una cosa viene detonada después de la otra. Pero lo cierto es que en estas 4 características de realidades vas a ser atacado por Satanás. El diablo te va a querer tentar, te va a querer atrapar con sus garras, va a querer zarandear tu vida. Como le dijo Jesús a Pedro, el diablo te pidió para que fueses zarandeado, pero yo le dijo Jesús, he pedido para que no te falte la fe. Por eso es importante la oración y el ayuno. En la oración y el ayuno justamente crece la fe. ¿Cuándo? Primer caso, cuando lo primero que vino, y es moneda corriente en estos días también, cuando vino el problema económico, cuando vino lo relacionado con el pan. ¿Sabes cómo estaba Jesús? Estamos hablando que todo esto sucedió al término de los 40 días, me va siguiendo, ¿no? Y 40 noches de ayuno. Imagínate cómo él estaba no solamente de enflaquecido, de adelgazado, sino que el hambre que tendría, ¿no? En qué necesidad, en qué hambruna se encontraba él. Y eso realmente fue pie para que el diablo menoscabara en esa situación. ¿Viste? Cuando estás en necesidad, ahí va a venir el diablo también. Y como parte de la prueba permitida, y él sabía, y de alguna manera erróneamente y tramposamente, ¿no? El diablo pretende que Jesús le diga que a las piedras se las transforme en pan y solucione su problema a una manera no de Dios. Pero lo importante es que vos sepas que cuando te viene la prueba y cuando estás en la prueba económica, el Señor con su brazo te sostiene. Y no es momento sino para confiar, también para tomar autoridad y para reprender al maligno, porque en eso también tu fe puede llegar a ser probada.
pero en eso también vos vas a ver la gloria como Jesús en el desierto. Le damos el aplauso, aleluya, y decirle: Señor, dame victoria en mis pruebas materiales, en mis pruebas económicas. Aleluya. El problema material, ¿no? Algo por lo cual muchos sucumben, muchos se entregan, muchos piensan equívocamente, de alguna forma como que el enemigo pretendía, ¿sí?, llevar a Jesús a lo deshonesto, materialmente hablando, ¿no? Decirle a las piedras que se conviertan en pan. Pero no hay como esperar en Dios, no hay como confiar en Él. Y como, capaz que sumado al anterior, ¿no? Porque esto trae en lo sucesivo desgaste, cansancio, agotamiento, y como una cosa del calibre de lo que estamos hablando, una prueba económica, puede también traer lo que en lo sucesivo se muestra, en la línea, quizás decirlo así, del tiempo, en esto que duró mientras Dios lo permitió, pero que estaba ahí permitido entonces por Dios para dejarnos a nosotros un camino abierto, un alguien con quien podemos confiar, que Jesús, es el que atravesó por esa senda antes que nosotros y venció. Cuando también, podríamos decir, hubo un enclave en este momento que hay que tenerlo mucho en cuenta. Yo he visto gente que por lo sucesivo de sus problemas, por sus 360 grados de estar rodeados de problemas, y mayúsculamente y mayormente afectados por temas materiales, muchas veces lo que lo arropa a esos son problemas sentimentales, de emoción, emocionales y de ánimo. Y cómo eso, de alguna forma, parece que tuvo, de alguna forma, sabido y esgrimido, diríamos así, con sabiduría diabólica de parte del maligno, porque tras lo anterior, lo que hablábamos relacionado al pan, a lo material, ahora lo que viene es la prueba de que el diablo, frente a una situación de debilidad emocional y de ánimo, a muchas veces lo que quiere es quitarle la vida. Y eso fue un poco, y no un poco, no mucho, ¿no?, lo que se vivió en ese momento cuando, en el capítulo que estamos en el 4, versículo 5, dice que el diablo lleva a Jesús al pináculo del templo y le dijo: échate abajo. ¿Cuánta gente deprimida por tantos problemas, ¿no? Por estar viviendo este campo de batalla tan arduo, tan largo, tan interminable, porque ellos mismos se lo han permitido de esa manera, porque no se han levantado con autoridad, no se han ungido del Espíritu Santo, no han ayunado y simplemente han estado a la merced de esas situaciones, y entonces caen en pozos depresivos. Y muchas veces el diablo dice: bueno, ¿para qué seguir viviendo así? Y muchas veces se cruzan pensamientos de suicidio. Yo, atendiendo como pastor que soy, tantos y diferentes casos, aún nuevos que van llegando, hoy, por ejemplo, con honda preocupación, diciendo: no veo a tal persona. Una persona que en estos días, bueno, ha regresado a Dios, ha regresado a Cristo, pero sé también lo grave de su situación, lo grave de sus cosas materiales, familiares y demás, y también en el borde del precipicio en el cual ella se siente por momentos en cuanto: ¿para qué la vida? ¿Para qué seguir viviendo así, de esta manera? Y muchas veces el suicidio es algo no ajeno a los creyentes. En los años que uno tiene en el ministerio y en las cosas de Dios, yo he escuchado tantas cosas espantosas en mis oídos, tales como en más de una ocasión, en estos más de 30 años de ministerio, aún he escuchado de casos de pastores que se han quitado la vida. Gente importante. Recuerdo en una ocasión, años atrás, cuando yo era todavía pastor en la iglesia de Alicante, recuerdo un matrimonio, una pareja que me quedó grabada en mi retina de verlos ahí. Yo no sé si ya era en ese tiempo Graciela, miembro así en la iglesia de Buceo, y de repente los dejé de ver. Pasaron los años y me entero que él se había suicidado. Gente que estuvo entre nuestra gente. Gente que participó de nuestras reuniones, pero estaban siendo menoscabadas, socavadas por el diablo en pensamientos de taradada, ¿no?, de fuerza del enemigo, que lleva a muchos de un más a un menos, en cuanto a ánimo, en cuanto a fuerzas, y se sienten muchas veces como perdidos, como no están en verdad, como que no tuvieran Dios, no tuvieran esperanza.
Pero en este momento el diablo se ha reprendido, porque el Señor venció y por Él y por medio de Él vos también sos un vencedor. Así que ánimo y sabés que el Señor te va a sacar adelante. Dale el aplauso grande, aleluya, no tenés que decaer. Aleluya, que el diablo te diga que tu vida no vale nada. Y eso se le sumó además, versículo 8, la tentación en la circunferencia de ese espectro de la vida, lo que es que no solamente esto, de estar en las cosas de Dios, venir a un culto, de estar en el casi cielo de Dios, sino salimos y estamos en lo cotidiano, en esa otra realidad con la cual contemporáneamente estamos conviviendo, en realidad muchas más horas que con las cosas de Dios. Y cómo ahí trabaja Satanás también, cómo en ese campo arduo de guerra también viene atrevidamente, en forma, diríamos que sin ni siquiera respeto a Jesús, cuanto menos nos va a respetarnos en cuanto a la zancadilla que quiere hacer en relación con las cosas del mundo. Porque ahora, tras lo primero y lo segundo que hablábamos, pero ahora esto tercero, ¿no? Como dice que, versículo 8, aquí en Mateo 4, el diablo, en conclusión, le mostró el mundo. No solo le muestra el mundo y su gloria, sino que dice que también le muestra la gloria de ellos. El diablo quiere atrapar tu atención, quiere atraer tus sentidos con lo que es el mundo. Te quiere sacar de las cosas de Dios llevándote al mundo, porque es imposible de que seas compartido con el mundo. Porque la palabra dice que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Así que es importante tu divorcio con ese mundo y tu adecuar tus cosas a las cosas de Dios. Y que puedas mirar lo que este mundo muestra, ese supuesto brillo, como algo realmente como lo que es, algo transitorio, algo pasajero, algo que en verdad no es. Pero muchas veces la tentación, ¿no?, de atracción, ¿no? Y lo vemos, lo pensamos en estos días de fechas un poquito, yo diría, peligrosas, en algunos casos, porque vienen los días de licencia, de vacaciones, y viene la ausencia por muchos días y algunas semanas a veces de los ámbitos de Dios, ¿no? Los sentidos se van embotando y el diablo va atrapando, al principio con más resistencia, pero luego sí, como que van bajándose las defensas, va perdiéndose la fortaleza al principio y empieza como que a adecuarse la vida del creyente a las cosas de este mundo y cada vez son más partícipes, cada vez son más parecidos y se miran y ven a la gente de este mundo, la gloria de ellos, como algo atractivo, como algo a lo cual uno podría ser igual o semejante. Pero lo cierto es que nada de eso es real y es verdadero. La verdad es que el enemigo quiere arrastrarte con esas cadenas que quiso llevarse a través de la tentación suya, que es el mundo, porque el mundo está bajo el maligno, quiso llevarse al mismo Jesús, pero Jesús se mantuvo fuerte, se mantuvo firme, porque estaba lleno de Dios, era Dios mismo, estaba lleno del Espíritu Santo, ¿sí?, estaba en ayuno, y era un guerrero en victoria y llamado a la victoria como vos también. Dale el aplauso bien grande, aleluya, en ese tiempo de que no solo estés avisado, sino que hagas lo que muchos, porque no lo hacen, no atraviesan este periodo de principio y fin de la guerra espiritual, por lo menos en este gran escenario. ¿Y por qué no le ponen fin? Porque no hacen aquello que le pone fin a todo lo que el enemigo esté haciendo. Siempre y cuando sea ya el tiempo de Dios, de que no dure todavía tu batalla, porque mientras Dios lo permitió en el primer acto del diablo, el segundo, la tentación del suicidio, lo que tenía que ver con el mundo y todo eso, fueron sucesiones de momentos y etapas permitidos por Dios, donde Dios no intervino. Pero ahora sí llegó el momento de la intervención por Dios mismo, a través de la persona misma de Cristo, cuando para llegar al fin de esto, entonces el Señor se increpa, en su autoridad se llena de esa autoridad que vos también tenés que saber que tenés y que también tenés que usarla. Y dice el versículo 10 que entonces Jesús le dijo a Satanás: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás.
dar el aplauso y decirle, Señor, yo me voy a levantar en la autoridad también. Yo voy a ser como vos. Aleluya, para ponerle fin a las obras del maligno. Porque dice, ¿no?, que de las obras de las tinieblas, las obras infructuosas de las tinieblas no participes, sino que a las tinieblas más bien hay que reprenderlas. Eso está en Efesios capítulo 5. Es re importante que vos y yo seamos gente de autoridad asumida, así como no fue Eva, así como no fue Adán. En el segundo tramo de la historia de la caída de Eva y después Adán. Pero como ninguno de los dos reaccionaron. Cómo es que muchas veces mucha gente no reacciona y se olvida, ¿sí?, que tiene autoridad en el nombre de Jesús. Algo que no es para el olvido, algo que Jesús lo encabezó en la lista de las señales. Marcos 16 dice, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, ¿qué? Echarán fuera demonios. Fíjate que no es simplemente una lista de señales, yo lo veo en voz de mando del Señor. Yo lo veo como que ordenándonos, que vos y yo nos pongamos como tenemos que ponernos incómodos y vehementes y sabiendo que pertenecemos a un reino que no puede coexistir y convivir con el otro reino, el reino de las tinieblas. Y tenemos que asumir una autoridad que es completamente verdadera y cabal en cada uno de nosotros. Porque no somos nosotros en verdad, sino como él dijo, en mi nombre echarán fuera demonios. Cuando vos reprendés en autoridad, pero teniendo la fe fuerte, firme y establecida en Cristo, entonces la autoridad de Dios te va a estar respaldando. Eso es algo que nosotros que vivimos épocas de formación ministerial en lo que es la demoniología, la liberación y todo eso, en las épocas cuando Carlos Anaconda recién estaba comenzando su tremendo apogeo y su gran marca que él terminaría dejando en la huella histórica de la Iglesia de Jesucristo, sobre todo en el Río de la Plata, ¿no? Más allá que se extendió al resto del mundo también. Pero ¿cómo así aprendimos la importancia de la autoridad que hay en el nombre de Jesús? Más allá de todo el estereotipo violento que estés viendo en las personas manifestadas endemoniadas, que eran terribles, en algunos casos realmente con gran violencia, y a veces con aspectos hasta de animales, tomaban maneras encorvadas, caminaban como animales, rugían como animales también, y ellos nos decían en nuestra formación, ¿no? Éramos jóvenes y nos decían, ustedes no teman, ustedes afiáncense y estén firmes en la fe sin dudar que hay autoridad en el nombre de Jesús. Y eso entonces que deja de ser en ese momento una frase creada y simplemente dicha en el ruido espiritual nada más, sino que tiene la autoridad y el contenido que tiene que tener, había que ver realmente de qué manera todo eso que se está manifestando de tantas terribles maneras quedaba sujetado cuando atábamos los demonios en el nombre de Jesucristo. Y éramos, en el caso de la pareja que yo trabajaba con él, éramos dos jóvenes de 20 y pocos años, y ahí realmente era tremendo ver la autoridad que vos también tenés en el nombre de Cristo. Dale el aplauso de grande, aleluya, y en tu vida y en tus diferentes frentes de batalla, decime como dijo Jesús, vete de mí, Satanás. Dale otro aplauso grande, aleluya, levanta tu cabeza de león. Es el momento de que la iglesia de Cristo va a rugir y vamos a mostrar la autoridad que hay en el nombre de Cristo, pero tenemos que hacerlo como en este caso de comienzo. Jesús arranca de esta manera, y así tenemos que arrancar, y vamos a arrancar nosotros este año rugiendo fuerte, con autoridad y ayunando. Ya te fui adelantando en este próximo mes de febrero el ayuno del profeta Daniel por 21 días, pero tranquilo, porque vas a poder no solamente participar, además Dios te invita, te convoca, te llama que así sea, pero vas a poderlo hacer también porque es un ayuno donde vas a poder participar de alimentos, de algunos alimentos. Dice que él participaba de legumbres y verduras. Ya ayer en Playa Pascual, hablando un poquito de todo esto, allá hay una nurse, y hablando de todo esto, ella va a preparar un listado
de alimentos que se pueden participar, porque eso es lo que queremos hacer, tomando esa información y de otros lados, y vamos a compartir eso con todos ustedes para que sepan de qué manera van a poder ordenar en sus cocinas, de qué cosas van a participar y de qué otras no, para entrar en esto que igualmente se llama ayuno, pero es el ayuno del profeta Daniel, y va a ser durante la sucesión de 21 días. En mi caso, no es el primer ayuno de 21 días que uno ha hecho, y te puedo asegurar que pasa rápido y deja huella, Es algo poderoso, es algo para un buen inicio, como para Jesús en el inicio de su ministerio, para nosotros en el inicio de este nuevo año. Inclinamos nuestro rostro y vamos a orar, Señor, para darte la gloria, para darte las gracias. Señor, porque en este enclave en el cual estamos acopiados contigo, estamos siguiendo tus pisadas, estamos siendo mostrados, Señor, por aquella huella, Señor, por aquello por lo cual tú primero ya pasaste y ya venciste para nosotros también. Como en esa experiencia que hoy, Señor, no es un dato histórico nada más de lo que allá fue en aquel momento tuyo, sino una realidad contemporánea de muchos. Pero gracias, amado, que tenemos nuestra victoria asegurada también, porque hay autoridad en tu nombre, Jesús. Tenemos las armas, tenemos las herramientas, tenemos lo necesario, Señor, para comenzar bien el año, pero también para terminarlo mejor, así como tu ministerio empezó así, con una guerra, Señor, generalizada por muchos frentes, pero la victoria luego fue completa y fue total, y así lo queremos, y así, Señor, lo vaticinamos en todas las cosas para tu pueblo y para esta tu iglesia. En el nombre de Jesús, amén, y damos el aplauso porque es para Cristo. Vida Abundante te invita a su nuevo lugar. En 18 de julio, 1280, Casilla Guarón, ex Cinemateca. Un ambiente de alegría y esperanza te espera cada día. Domingo, 10 horas. Martes y jueves, 17 horas. Miércoles y viernes, 19:30 horas. Vida Abundante, donde tu vida va a cambiar. Celestial FM, la radio más escuchada. Buena radio. Ahora podés descargar de Play Store la aplicación de Celestial FM 90.7. La radio en tu celular, donde vayas. Porque la música es parte de nosotros y de nuestras vidas. SJC presenta los videos clips del momento. Personas que nos cuentan sus vidas, sus momentos, sus dificultades y cómo pudieron superarlos. Entrevistas en SJC, el canal de la familia.